Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinario. Qué gusto ver tanta gente. Aún así, Muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ahora mismo nos presentamos, pero vamos a dejar, si acaso, 1 o 2 minutos, porque nos consta que hay gente que se está conectando todavía, hay problemas con algún enlace. Entonces vamos a dejar 1 minuto para que pueda estar todo el mundo antes de empezar, pero bueno, hay que decirlo, abrumados con la convocatoria. Obviamente el advenimiento de Verifactu nos tiene a todos bastante preocupados, y la presencia de Javier Hurtado pues es demasiado, es una oportunidad demasiado interesante como para dejarla pasar. Entonces, ha pasado ya el minuto de rigor. Yo creo que hemos hecho la espera oportuna. Son muchas las preguntas que tenéis, es bastante la información que tenemos que cubrir, así que vamos a empezar, a que sea, con las presentaciones. Este es el segundo webinar que organizamos desde que se publicó la orden ministerial. Hace una semana hicimos uno con una visión así genérica de lo que venía y de qué cambios tendríamos que adaptar en nuestros softwares para adaptarnos. Hoy vamos a profundizar un poco más y vamos a hacerlo además acompañados por Javier Hurtado, que no solo pertenece a la agencia tributaria, sino que es una de las personas que más y mejor sabe sobre esta normativa y sobre los requisitos técnicos que implica. Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Carlos, y muchas gracias por la invitación. Y, por supuesto, nos acompaña también Eduardo Jacobo, del departamento al que pertenezco yo también, el Departamento de Desarrollo de Negocio de Fisca en España. Buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes a todos. Carlos, como puedes ver, nuevamente el chat está lleno de gente dando las buenas tardes, así que siempre se agradece tener a gente educada entre nosotros, ¿eh? Sí, es un gusto. Qué maravilla. Ya no solo la cantidad, sino la calidad de nuestra audiencia. Formidable. Bueno, pues yo soy Carlos Tallón, aunque ya lo pone ahí abajo, y como os decía, pertenezco al Departamento de Desarrollo de Negocio de Fiscal, y junto a Eduardo. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Como decía, segundo webinar. Tenemos novedades fiscales y es importante, oye, cómo nos va a afectar a los fabricantes y a los proveedores de software. Entonces, ¿qué vamos a cubrir hoy? Pues vamos a hacer un repaso al panorama fiscal en España y en la Unión Europea. Nos vamos a centrar, por supuesto, en la ley antifraude y los sistemas Verifactu y su marco legal, los requisitos técnicos que necesitamos adoptar para cumplir con estas normativas y, por supuesto, os vamos a dar pues nuestras recetas para ver cómo podemos ayudaros para cumplir la normativa sin necesidad de que cambiéis de software. Entonces, empezamos con el panorama fiscal en España y la Unión Europea, y quién mejor para contárnoslo que Javier Hurtado. Javier. Muy bien, pues nada, buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario. Vamos a intentar entonces dar un recorrido rápido a través de toda esta normativa que ahora mismo nos está afectando y que seguramente en los años que vienen nos va a seguir afectando y más de lleno. Y bueno, lo primero es ver cómo está la normativa a los dos niveles, al nivel del Estado y al nivel de la Unión Europea. La Unión Europea acaba de aprobar el Consejo de Ministros de la Unión Europea, el llamado ECOFIN, la directiva llamada VIDA. VIDA son las iniciales en inglés de el IVA en la era digital y tiene un contenido variado la directiva, pero una parte de ese contenido tiene un impacto muy grande en materia de facturación. Y es que la facturación intracomunitaria, a partir del año 2030, es decir, está un poco lejos, pero bueno, no tanto, realmente solo estamos a 5 años vista de la fecha, va a tener que ser electrónica obligatoriamente. Además, va a dar lugar, no solo va a ser factura electrónica obligatoria, sino que también va a ser reporte electrónico obligatorio, igual que sucede hoy en día con el CII o con Verifactu, como hablaremos luego, pues también la facturación intracomunitaria va a tener que ser reportada electrónicamente. Esa es una grandísima novedad, pero es cierto que se proyecta dentro de 5 años, por lo tanto no es inminente o no es urgente la adaptación. Sin embargo, en derecho español sí tenemos algunas cosas, digamos, novedosas. Vamos a ver, el contexto global se centraría en 3 leyes o en 3 normas. La primera de ellas, y la más antigua, es una modificación del reglamento del IVA que dio lugar a la entrada en vigor del suministro inmediato de información. Todo esto entró en vigor en el año 2017 para las grandes empresas y para aquellas empresas que tengan declaración mensual, ¿no? Declaración mensual de IVA.
Dando un paso adelante en esa misma línea, nace el proyecto Verifactu. Es cierto que tiene otras implicaciones, pero una de las implicaciones que tiene es el reporte fiscal transaccional o el reporte de información transaccional, que quiere decir factura a factura, operación a operación. Esa normativa ha costado mucho sacarla adelante, puesto que los primeros proyectos surgen antes de la pandemia. La pandemia le supone un parón muy grande de 1 año y medio. Por fin, el 2 de julio del 21, aparece la ley antifraude y en esa ley se modifica la Ley General Tributaria en 2 artículos, que son el artículo 29.2, letra J, y el artículo 201 bis de la Ley General Tributaria. Esos 2 artículos lo que vienen a decir es que a partir de que entre en vigor la norma, no se podrá disponer de programas de ordenador que no dejen una traza de auditoría válida para saber que se han producido determinadas anotaciones y que estas anotaciones han sido posteriormente suprimidas. Es decir, básicamente lo que pretende ese artículo es evitar que se comercialicen programas que anulen operaciones una vez producidas o, lo que es lo mismo, se evita el software de ocultación de ventas. Básicamente esa es la idea, ¿no? Junto a esto, también en simultáneo aparece la Ley Crea y Crece en el año 18. La Ley Crea y Crece, perdón, en el año 22, no en el año 18, es que es la Ley 18/2022. Sí. Entonces, esa ley lo que dice es una cosa muy escueta, que es que todas las empresas deberán emitir, expedir y transmitir y recibir facturas en soporte electrónico. Lo dice muy escuetamente, pero relega su desarrollo a un reglamento que todavía no ha visto la luz. Entonces, esa es la razón por la que hoy no hablaremos específicamente de factura electrónica, a pesar de que es un tema que está encima de la mesa y que ahora ha vuelto a cobrar actualidad, porque en la pasada ley que se ha pasado, creo que fue la semana pasada, el jueves, en el Congreso de los Diputados, hay un artículo que reaviva el desarrollo de la Ley Crea y Crece y que va a permitir, yo creo, la finalización del desarrollo reglamentario de la Ley Crea y Crece. ¿De acuerdo? Ese es un poco el panorama. Nosotros hoy nos centraremos mucho más en la ley antifraude y el reglamento Verifactu, por ser la normativa que acaba de entrar en vigor y la que más impacto va a tener. Un segundo tema, si me permites, Carlos, y ya termino, sí, claro. Para ilustrar cuál es el panorama fiscal en España, pues claro, tenemos ahora mismo una normativa propia del País Vasco, que es la que se llama Ticket Buy, y consiste básicamente en que todas las facturas, cualquiera que sea el empresario que las emita, deben remitir una copia o un reporte de información a la administración foral respectiva, ¿de acuerdo? De forma obligatoria y además sin exclusiones. Esa es una diferencia muy grande con la normativa estatal, puesto que en la normativa estatal hay una excepción muy importante, que es el CII. Las empresas que están en el CII no estarán obligadas a Verifactu, por una parte, y por otro lado, el envío de información no es obligatorio, a pesar de que sí es, digamos, preconizado de una forma muy importante por parte de la norma, ¿no? En Navarra todavía no se aprobó normativa, pero en todo caso la normativa estatal no es vigente en los territorios forales de Navarra y en el resto de España lo que tenemos es una dualidad. Por un lado, las grandes empresas y todas las empresas que presentan declaración mensual están obligadas al suministro inmediato de información y el resto, es decir, pymes, autónomos, pequeñas empresas y demás, estarían obligadas a Verifactu, que es lo que vamos a ver a continuación. Muy bien, pues muchísimas gracias, así da gusto. Entonces, como bien dices, vamos a centrarnos hoy, pues, que es por lo que hemos convocado con la ley antifraude y los sistemas Verifactu, su marco legal y el calendario de implementación. Entonces, ¿qué es? Pues la ley antifraude es una medida promovida y gestionada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, bien nos ha indicado Javier Hurtado, y lo que persigue es prevenir y combatir el fraude fiscal. Evitar la modificación y eliminación de registros y facturas, estandarización, interoperabilidad. Tiene una serie de objetivos para, digamos, aumentar la efectividad, aumentar la eficiencia en las operaciones, de facturación del empresariado español, ¿no? Ayudar a la digitalización de las pymes también, por supuesto, ya en el propio preámbulo del boletín oficial en el que se desarrolla el reglamento dice que el horizonte es la completa digitalización del empresariado español, nada menos. Entonces, haciendo un muy breve resumen de lo que comentaba Javier, la ley antifraude de los sistemas Verifactu aplica en toda España, a excepción de País Vasco y Navarra,
considerará particularidades en Canarias, Ceuta y Melilla, pero sí que funcionará y coexistirá con el suministro inmediato de información, con lo cual, pues todos los contribuyentes con una facturación inferior a 6 millones de euros o que estén fuera de las declaraciones mensuales, pues tendrán que cumplir. Y los fabricantes de software, pues les afecta de lleno, porque todo programa informático con capacidad para facturar en España debe cumplir estos requisitos técnicos. El incumplimiento puede conllevar multas hasta 150.000 euros para el fabricante de software, mientras que para el contribuyente son únicamente, que se dice pronto, pero únicamente de 50.000 euros. Javier, ¿qué objetivos, más allá de la obvia lucha contra el fraude, qué objetivos tiene esta normativa? Pues Carlos, a mí me gustaría destacar algo que probablemente ha pasado un poco desapercibido en la norma, porque es verdad que es una norma antifraude. Se supone que lo que tiende es a evitar los programas de ocultación de ventas, pero tiene dos efectos colaterales muy importantes. El primero de ellos lo has mencionado tú y es la idea de la estandarización. La estandarización de los ficheros de facturación tiene ciertas ventajas. Esas ventajas suponen la comunicación, la posibilidad de comunicación directa y segura entre los contribuyentes en relación a su facturación, pero también la comunicación que estos pueden tener con sus asesores fiscales o representantes fiscales, ¿vale? Porque cualquier asesor fiscal va a conocer, gracias a que los formatos son estandarizados, qué información se le está remitiendo de esas facturas. Va a poder procesarla, va a poder incorporarla a las autoliquidaciones, etcétera. Por otro lado, también existe una posibilidad que todavía no se ha desarrollado, pero que quizá tenga desarrollo en el futuro, y es la posibilidad de comunicar información de facturas con la banca, por ejemplo, para el descuento de facturas o lo que sería el factoring o algún tipo de actividad de carácter financiero. O sea, la comunicación con la banca puede agilizarse de una forma muy fácil para todos aquellos que lo deseen, naturalmente mediando la voluntad del empresario. Estos son dos efectos muy importantes. Pero hay un efecto que también creo que es importante, es también colateral y a largo plazo va a ser muy importante, es la simplificación administrativa. Una vez que se abrace la modalidad Verifactu, se abre una gama de posibilidades nuevas de asistencia fiscal para los contribuyentes. Esas posibilidades nuevas pasan por obtener toda la información de sus propias facturas, naturalmente, acumulada por trimestres, como la necesite, pero también toda la información de las facturas que ese contribuyente ha recibido de otros contribuyentes, siempre y cuando estos estén adscritos a Verifactu. A medio y largo plazo esto puede suponer que se pueda poder elaborar un borrador de autoliquidación de impuesto de valor añadido o autoliquidación incluso de impuesto de renta de personas físicas o de impuesto de sociedades. Naturalmente esto no será rápido, pero la idea de simplificación administrativa también está detrás de ese esfuerzo que van a tener que hacer los empresarios para adaptarse a esto. La agencia tributaria pide mucha información, pero a cambio devolverá servicios de asistencia. Pues muchísimas gracias, Javier. Pero bueno, hemos visto un poco la naturaleza de la ley, lo que persigue y demás, pero vamos un poco a los plazos. Oye, a los fabricantes de software, lo que nos viene, pues hoy hemos visto ya pues de qué leyes viene, pero los plazos importantes es el pasado día 28 de octubre se publicó la orden ministerial que estábamos esperando desde prácticamente hace un año, bueno, desde que se publicó el 6 de diciembre del 23 el reglamento, se publicó la orden ministerial. ¿Qué significa eso? Ahí se abrió un plazo de 9 meses, que es el que tiene, por un lado, la agencia tributaria para preparar toda la infraestructura para recibir y verificar las transacciones, y los fabricantes de software tenemos ese plazo también hasta el 29 de julio de 2025 para tener nuestros sistemas preparados. Hay una tercera fecha que se publicó ya que se publicó el pasado 6 de diciembre, que es la fecha final en la que los contribuyentes deberán adaptarse a Verifactu, que a día de hoy sigue vigente, que es el 1 de julio de 2025. Obviamente esta fecha no se va a cumplir, porque no tiene ningún sentido que los contribuyentes tengan que cumplir un mes antes de que los proveedores de software o la agencia tributaria tengan la infraestructura necesaria. Con lo cual, lo que nos arruntamos y lo que todo parece indicar es que la fecha final va a ser el 1 de enero de 2026, aunque teniendo a alguien de la agencia tributaria, a lo mejor que nos cuente él. ¿Cuándo será esta fecha, Javier? Sí, no solo te lo barruntas, Carlos, sino que ya hay hechos que lo corroboran. De hecho, ha salido a información pública ya la modificación del Real Decreto
para adaptar estos plazos. Evidentemente, esto ha sido como un parto dificilísimo. Ha durado bastantes más meses de los previstos inicialmente, como consecuencia de lo cual los plazos han quedado desfasados. Entonces, ahora lo que se ha hecho es elevar, digamos, al Consejo de Ministros una propuesta de modificación reglamentaria en la que se van a posponer los plazos. Los contribuyentes van a dividirse en dos grandes bloques o grupos. El primer grupo, que es el de las sociedades, tendrá obligación de estar adaptado el día 1 de enero del año 2026, en lugar del 1 de julio de 2025. Es decir, se ha pospuesto un semestre. Y por lo que se refiere a las personas físicas, la demora todavía va a ser mayor, puesto que se va a pasar al 1 de julio del año 2026. De forma que se proyecta un año para atrás la fecha límite para estar adaptado a esos sistemas. Se conserva, sin embargo, el plazo de 9 meses desde la publicación de la orden ministerial para que los fabricantes y desarrolladores de programas de ordenador lo tengan listo y comercializado en la calle, digamos, dispuesto para comercializar en ese plazo. Y también se conserva el plazo para que la agencia tributaria ponga a punto todos los sistemas, si bien te tengo que adelantar que nuestros trabajos están bastante avanzados, igual que lo están los de bastantes fabricantes de software, y creemos que antes de que venza el plazo nosotros tendremos ya disponibles los sistemas para empezar a hacer pruebas o incluso para empezar a hacer las remisiones de forma voluntaria. Muy bien, pues vistos los plazos, lo sabemos. Importante, 9 meses, bueno, ya no son 9 meses porque ya está corriendo el tiempo desde finales de octubre. El 29 de julio tenemos que estar preparados. ¿Qué significa esto? Pues tenemos que cumplir una serie de requisitos técnicos que nos va a explicar mi compañero Eduardo muchísimo mejor de lo que podría hacerlo. Nunca yo. Eduardo. Gracias, Carlos. Vamos a ello. Bueno, aquí hay un concepto importante que se menciona en la normativa y que es por el cual estamos todos aquí, que es el sistema informático de facturación. Evidentemente, cuando hablamos del sistema informático de facturación, y se podría decir que con la nomenclatura ya es redundante explicarlo, pero bueno, es cualquier sistema que tiene capacidad de expedir facturas, ¿no? Y dentro de la normativa se habla de una serie de principios que vamos a intentar trasladar o hacer un poco más sencillos y digestibles, ¿vale? Hablamos de principios de integridad, conservación, accesibilidad, trazabilidad y legibilidad. Cuando hablamos de integridad, hablamos de que cuando se genera una factura, esta es inviolable, no se puede editar, ¿vale? Cuando hablamos de conservación, hablamos que debemos mantener el registro de estos ficheros XML, que tienen que ser legibles por la agencia tributaria, que viene especificado en la normativa cómo tenemos que hacerlo, tienen que ser accesibles y dependiendo del sistema con el que cumplamos, si optamos por el sistema Verifactu o el no Verifactu, tendrán que ser accesibles de una manera o de otra y también tenemos que cumplir con el principio de trazabilidad, que aquí hablamos del encadenamiento. Estas son un poco 4 o 5 principios, pinceladas que tenemos que tener en cuenta y que sostienen un poco toda la lógica que hay detrás de la normativa. ¿Vale? Podemos pasar a la siguiente. Sí. Vale, pues bueno, al final, ¿qué implicaciones va a tener? Pues yo creo que la podemos resumir, Carlos, con que tienen que cumplir con la normativa. Diría que sencillamente es eso, que tienen que estar adaptados, que tienen que adaptarse técnicamente, que tendrán que hacer la declaración responsable, que luego lo cubriremos un poquito más adelante, y yo creo que un poco el mensaje es ese, ¿no? Que tienen que adaptarse en los tiempos que hemos comentado. ¿Qué requisitos técnicos debe cumplir el software? Y pues bueno, nos gustaría tener absolutamente todo con todo lujo de detalles, pero bueno, hemos intentado sintetizarlos de la siguiente manera, ¿vale? El primero de todos, se deberá generar un registro al emitir una factura. Este registro se va a producir o se va a generar simultáneamente o inmediatamente antes de emitir esta factura, ¿vale? Es decir, de clicar al botón de emitir factura. Hay otro requisito que es el de conectarse a Internet. En estas normativas sí o sí se requiere, optemos por el sistema Verifactu o no Verifactu, desde el punto de emisión de facturas se requiere conexión a Internet. Se tiene que poder firmar electrónicamente los ficheros. Es obligatorio
en el modelo no Verifactu, opcional en el modelo Verifactu. Aquí el gran punto, la impresión del QR, que tiene que estar incluido en las facturas, ¿vale? Es decir, las facturas se van a ver como se han visto siempre, pero tiene que aparecer ese QR con el logo de Verifactu si optamos por el modelo Verifactu. Y por último, tenemos que tener capacidad técnica para recibir y procesar las respuestas de Hacienda y saber cómo actuar en caso de X situaciones. Sí, Carlos. Sí, no, yo quería preguntar, porque una pregunta que nos sale constantemente es, oye, esta obligación de estar conectado a Internet, y si se me cae el Internet, ¿qué pasa? Entonces, Javier, tal vez nos puedas ilustrar o iluminar un poco en este punto. Sí, con mucho gusto. A ver, esta es una pega que inmediatamente que nos pusimos a trabajar en la orden ministerial, pues surgió. Claro, ¿qué va a suceder cuando esa conexión, que se supone que es permanente, estable y correcta, pues en un determinado momento deje de ser estable, deje de permanecer y a lo mejor no sea correcta? Bueno, en ese momento, claro, lo último que podemos hacer es impedir la facturación. O sea, nosotros en ningún caso querríamos que un empresario deje de facturar por culpa de un fallo técnico de comunicaciones que, sin embargo, no le impide realizar su actividad económica normal, ¿no? Entonces, visto que no vamos a impedir que siga facturando, pues se han establecido en la orden ministerial, digamos, las salvaguardas de qué sucederá en estos casos. Y para entendernos, y de una forma muy sencilla, en el caso de que sea un sistema de conservación en sede local, es decir, un sistema no Verifactu, pues se deberá dejar constancia en el registro de eventos del sistema de que se ha producido un fallo eléctrico o lo que sea. En el caso de que sea Verifactu, que es lo más peligroso, simplemente cuando se reanude el envío, esa reanudación puede producirse a los 10 minutos, a los 15 minutos, a la hora, a las 2 horas, dependiendo de si la avería ha sido una avería seria, pues simplemente cuando se reanude el envío, esa reanudación vendrá presidida por un encabezamiento en el que se hará constar que se ha producido una interrupción y que este envío que se está realizando en este momento es el que reabre la realización de envíos de Verifactu. Hecha esta anotación, todo seguirá como hasta ese momento. Y naturalmente se pueden acumular las facturas y enviar, que además está permitido el envío en paquetes de hasta 1000 facturas, o sea que esa es un poco la forma en la que va a solucionar. Y si me permites 2 palabras simplemente, Carlos, porque antes lo has dicho muy de pasado, pero me parece muy importante, porque yo creo que es la primera norma fiscal que se refiere a los fabricantes. Esta norma fiscal, a diferencia de otras que se refieren a los obligados tributarios, contribuyentes, etcétera, pues va muy dirigida a los fabricantes de programas. Realmente, algunos empresarios nos dicen, no, es que estas son muchas obligaciones, y nosotros siempre contestamos, bueno, no es tanta obligación para ustedes, sí que es una obligación seria para los fabricantes, que tienen que estudiarse toda la normativa, ver todo el detalle, implementar el detalle, probarlo y una vez que esté todo probado, comercializarlo, ¿vale? De esa forma, el empresario cumple su obligación simplemente descansando en un fabricante que ha certificado mediante su declaración responsable los programas que está comercializando. Por eso es francamente una norma novedosa, es una norma muy, muy especial desde ese punto de vista. Sí, por supuesto que lo es. Pero bueno, intentando reconducir, van varias veces que mencionamos el modo Verifactu, el modo no Verifactu, también esto genera cierta confusión. Entonces, tal vez, Eduardo, ¿nos podrías tú brevemente intentar aclarar nuestras dudas entre modo Verifactu y no Verifactu? Vamos a intentarlo. Bueno, lo que hemos comentado previamente, nuestro cliente registra una venta, como siempre ha hecho, ya sea una factura simplificada, una completa, una factura rectificativa. Y entonces se tiene que generar por detrás este registro, ¿vale? Se produce también un encadenamiento de registros, hemos hablado previamente de la trazabilidad, y luego tenemos estas 2 opciones, ¿no? Tenemos el envío en tiempo real a Hacienda, que sería el modo Verifactu, y luego en el modo no Verifactu hablaríamos de una firma electrónica y almacenamiento. En el modo no Verifactu tenemos que tener la posibilidad de conectarnos con Hacienda, ya que a petición, y aquí igual Javier quiere elaborar algo más, a requerimiento, a petición de Hacienda, nos pueden pedir los ficheros por un contribuyente
de un contribuyente específico. Ya hemos comentado que en la parte de Verifactu la firma electrónica es opcional. Nosotros consideramos que puede ser interesante añadirla por añadir algo más de seguridad y buenas prácticas, ¿vale? Y en ambos casos, en ambos modos, se generará este código QR del que hemos hablado varias veces, ¿vale? Eduardo, si me permites, a raíz de tu comentario, Sí. creo que es muy importante tener en cuenta que la norma incluye una extraña obligación, si se me permite. La extraña obligación es que cualquier sistema que se comercialice a partir de la entrada en vigor de la norma tiene que tener la capacidad de remisión. O sea, no es necesario que remita porque no es obligatorio, como hemos visto, para cumplir. Hay una modalidad que no necesita la remisión, pero sí tiene que tener la capacidad de remisión. Esto, ¿cómo se interpreta? Bueno, pues se interpreta de la siguiente forma. Por un lado, porque hemos querido que esté preparado para un futuro en el cual Verifactu sea el esquema obligatorio, tal como sucede en el País Vasco con el sistema Ticketbuy, por una parte. Y por otro lado, porque nos vamos a servir de esa obligatoriedad de tener capacidad de remisión para hacer los requerimientos que pudieran proceder. Y también, indirectamente, para simplificar la contestación de los mismos. Ya no habrá que sacar todas las facturas, meterlas en un Excel, enviarlas de tal o cual modo, sino que directamente los sistemas estarán preparados para descargar por trimestres o como se desee, las copias de los registros de facturación para satisfacer los requerimientos a Hacienda que nos manden desde la agencia tributaria si es que se mandaran. Esa es un poco la doble idea. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, y ahora que hemos visto ya, digamos, nos damos una idea así genérica de lo que tenemos que... Vamos a intentar desmenuzar punto a punto pues estos requisitos. De nuevo le voy a pedir a Eduardo, por favor, que me eche una mano con esto. Entonces, vamos a ir viendo, por ejemplo, ¿qué entendemos por registro de facturación? Bueno, lo que ya hemos comentado, cada vez que se produce una venta, por detrás se tiene que generar un registro. Hay dos tipologías, hay un registro de alta, un registro de anulación. Dependiendo de la tipología de la factura, corresponderá un registro u otro. Y básicamente tenemos que seguir el formato y estructura que se ha especificado en la normativa. Muy bien. Y luego estos registros tienen que ser, estamos hablando de que son encadenados. Ya hemos comentado que efectivamente el tema de la trazabilidad es relevante para evitar o para poder identificar si hay saltos en la facturación y bueno, pues básicamente vamos a tener que incorporar un hash y también incluiremos cierta información sobre el sistema informático del productor del software. Muy bien. Y entonces ahí, en modo Verifactu, procedemos con el envío en tiempo real. Como hemos comentado, aquí es fundamental el tema de la conexión a Internet. También hay que seguir un formato y una estructura ya especificada también en la normativa, con una serie de protocolos de comunicación. Y aquí hay un tema relevante y es que tenemos que saber recibir, procesar y actuar en base a las respuestas que nos da la agencia tributaria. Vale. Y también pues habíamos visto pues en la opción al envío, que es la firma electrónica, que ya nos adelantaste tú antes, Eduardo. Tal vez Javier nos quiera ilustrar un poco más sobre sobre la firma desde el punto de vista técnico, la necesidad, los requerimientos. La firma es un requisito muy antiguo en todos los elementos de facturación electrónica para dotar de fiabilidad o de seguridad, para evitar lo que se llama el repudio, ¿no? Sin embargo, la pregunta que surge es, bueno, y entonces, si la firma es necesaria para evitar el repudio del registro de facturación, ¿por qué razón en el sistema Verifactu no se exige la firma? No se exige simple y llanamente porque el repudio se consigue, el no repudio, perdón, se consigue gracias a los sistemas de autenticación propios de la agencia tributaria cuando se identifica un contribuyente que está remitiendo un dato, tal como lo haría, por ejemplo, en una autoliquidación o en cualquier otro formulario fiscal, ¿no? Por eso no es obligatorio. Como muy bien ha apuntado Jorge, realmente es posible, es voluntario por parte de los desarrolladores de programas incluir la firma como un elemento adicional. Yo no veo ningún problema en esto y hay muchos desarrolladores que en conversación con nosotros nos han dicho que también van a incluir la firma de una forma voluntaria para asegurarse del funcionamiento del sistema.
Esto es un poco lo que puedo decir de la firma. Perfecto, pues estamos yendo por partes, tenemos el registro, tenemos el encadenamiento, tenemos la firma o el envío y llegamos, pues, por supuesto, a uno de los meollos de la cuestión, el código QR tras la emisión de la factura. Eduardo. Bueno, ya lo hemos medianamente introducido. Ya lo hemos comentado, se va a imprimir la factura tal y como se ha hecho hasta ahora. La única diferencia va a ser la impresión de un código QR. Para aquellos de vuestros clientes que opten por el modo Verifactu, aparecerá el logotipo de Verifactu, ¿vale? En el caso de no Verifactu, también aparecerá un QR. Y si quieres, Javier, coméntanos un poco cómo se va a ver el escaneo de este QR de cara a Hacienda. Bien, antes de decir eso, si me permites, Eduardo, me voy a referir al porqué del QR, ¿no? Porque a lo mejor mucha gente no lo entiende. Lo primero que hay que decir es que el QR acompaña a todas las facturas, da igual la modalidad que se elija. Todas las facturas van a tener un código QR. Unas pondrá la leyenda Verifactu o factura verificable y otras no pondrán ninguna leyenda, pero el código QR en todo caso será obligatorio a partir de la entrada en vigor de todas estas disposiciones. ¿Por qué el código QR? El código QR es esencial porque hace que el cliente pueda participar en la validación de la factura. De alguna forma hace al cliente un colaborador para ver el cumplimiento fiscal de su proveedor. Y alguien puede decir, bueno, ¿y esto por qué o para qué? Bueno, primero para cerciorarse de que la factura que él va a deducir es una factura fiscalmente válida a todos los efectos, que no le va a dar problemas, que cuando lo meta en los libros y lo deduzca sus autoliquidaciones, nadie le va a poder poner una pega, porque esa factura es una factura que ha sido declarada a la hacienda pública. Eso por una parte. Y por otro lado, cuando el cliente no es un empresario, sino que es un consumidor final, para que tenga la certeza de que ese señor que le está prestando un servicio o entregando un bien, es un señor fiable porque fiscalmente va a declarar esa operación. Y esa, vamos a decir, fiabilidad fiscal se puede extender también a la fiabilidad empresarial en conjunto de esa persona. Esa es un poco la idea. También hay que confesar que el código QR tiene un efecto de control cruzado, lo que llamamos control cruzado, y es que el cliente, de alguna forma, dice a la agencia tributaria, oye, tengo una factura de este señor. Y eso, naturalmente, nosotros lo conservaremos para que en caso de que sea necesario hacer un control, pues tener unos antecedentes de la facturación de un determinado contribuyente. O sea, tiene esas dos caras. En cuanto a cómo se hace, pues bueno, con cualquier dispositivo móvil se puede escanear el código QR. Se supone que si el código QR está correctamente configurado como debe, pues nos conducirá a la URL de la agencia tributaria que tiene dedicada para eso y en esa URL se chequeará que esa factura que tiene delante el cliente, pues efectivamente es una factura que ha sido emitida y ha sido remitida a la agencia tributaria a través de la modalidad Verifactu, ¿de acuerdo? En el caso de que no se haya remitido, pues también se le mandará un mensaje de que esta factura no es verificable, pero se retendrá la parte de la información que interesa de que esa factura sea emitido verdaderamente. Esos son los mensajes, por lo tanto, será verde en caso de que se chequee válidamente, amarillo en el caso de que se chequee y todavía no haya llegado la factura a las bases de datos de la agencia tributaria y entonces lo que se sugerirá es que se espere un poco más antes de verificar porque aún no ha llegado y será gris cuando la factura sea de tipo no verificable y por lo tanto, aunque pase el tiempo, no se va a poder verificar en la página de la agencia tributaria. Muy importante para evitar fraudes puede ser utilizar la APP de la agencia tributaria para verificar facturas, porque ya nos han llegado la posibilidad de que a través de QRs que están contaminados se dirija a una persona cualquiera a una página que no tiene nada que ver con la página que debería, ¿vale? Ya sé que esto es, digamos, un incumplimiento total de la normativa y demás, pero eso puede suceder. Para estar seguro de que nadie va a abusar de esto, la APP de la agencia tributaria va a poner un aplicativo para hacer este chequeo de facturas con QR. Muy bien. Perfecto, pues entonces hemos visto ya, estamos intentando repasar un poco todo, ¿eh? Creamos el registro, lo encadenamos, lo enviamos en tiempo real, lo firmamos electrónicamente, aplicamos el QR y llegaríamos, por supuesto, al almacenamiento. Eduardo. Aquí, sencillamente, quedaros con el punto de que es obligatorio asegurarse, garantizar
que tenemos la capacidad de conservar estos registros y que se tienen que poder exportar. Básicamente son estos dos conceptos, conservación y exportación de los registros. Sí, y entonces, bueno, ya completado el círculo, el proceso, nos queda pues uno de los santos griales de todas estas cosas, que es la declaración responsable que nos adelantó antes Javier, que es porque es la pregunta que nos llega constantemente. ¿Y cómo me certifico? ¿Cómo garantizo yo mi software? Sería la declaración responsable. Eduardo, ¿tú qué nos cuentas sobre ella antes de que nos ilumine Javier? Sí, bueno, aquí básicamente comentar que sencillamente no hay un proceso de certificación como tal, sino es un proceso de declaración responsable. Que sí, oye, trabajamos con diferentes sistemas o varios fabricantes, somos varios los que nos tenemos que certificar y a mí sí me gustaría que Javier nos explicara un poco qué ocurre en estos casos o cómo se puede gestionar. Tiene que hacer la declaración responsable todo el mundo, ¿o no? Entonces, si nos puedes ahí un poco entrar en esos casos un pelín más complejos que que son bastante habituales en realidad. Sí, Eduardo. Bueno, lo primero que quería decir es que sí que es un proceso de certificación. No es certificación dura, ni certificación por un tercero, ni certificación por una entidad especializada, ni siquiera certificación por la propia agencia tributaria. Pero sí que es un proceso de certificación, porque cada uno de los fabricantes tiene que mirarse en toda la normativa y certificar, autocertificar que lo que está produciendo ha sido adaptado a la normativa. Desde ese punto de vista, yo sí le llamaría certificado, aunque es cierto que es una declaración responsable. ¿De acuerdo? Vale. Me gusta puntualizar eso porque la Sí. ley, si recordáis, dice certificar. Entonces, no me gusta que nadie diga que esto no es una certificación. Sí lo es. Lo que pasa es que es una certificación en una modalidad que en Europa es bastante extendida, que es que uno mismo certifica lo que está haciendo y se responsabiliza delante de su clientela y también delante de Hacienda de que ha cumplido con la normativa. Eso es un poco la dinámica. Entonces, a lo que preguntabas, claro, es verdad que hay muchos sistemas informáticos de facturación que son modulares porque incluyen partes de distintos incluso de distintos fabricantes. Puede ser del mismo fabricante, ojo, módulos del mismo fabricante que pueden ser certificados por separado porque pueden no funcionar todos conjuntamente, sino que podrían integrarse con otros módulos de otros fabricantes, etcétera. Pero también lo normal será que sean de distintos fabricantes. Y en este caso, cada uno lo que hará será certificar la parte de programación que cumple una parte de las especificaciones o requisitos de la normativa. Esa es la parte que tendrá que certificar. Y de ese modo, pues lo que conseguiremos es una certificación por partes. Cada uno de los módulos estará certificado por lo que hace ese módulo, de modo que el conjunto estará completamente certificado. Lo que no puede ser es que un fabricante de alguna forma certifique lo que él hace, pero no haga todo y le falte algo. Pues por deciros algo, imaginemos que la impresión del QR se hace por parte de otro sistema que está separado del que hemos fabricado. Pues esa producción del QR adaptada tiene que ser también certificada, aunque solo se haga eso, aunque solo se haga la impresión de la factura y del QR, tiene que estar también certificada. De forma que cada uno, como digo, certificaría su parte. Esta es un poco la idea, Eduardo. No sé si con esto... Sí, o sea, sí, no, perfecto. Y yo creo que tal vez por dejar esa idea un poco más clara, ¿no? Se tienen que cumplir con los 5 principios que hemos comentado, ¿no? De integridad, trazabilidad, legibilidad, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que el sistema informático, o sea, solo necesitaremos una declaración responsable si es capaz de cumplir con esos 5 principios. Esa podría ser tal vez el mini resumen. Sí, entiendo que es como dices, pero también podríamos separarlo en vez de en principios, tal como lo hemos hecho hoy, en pues encadenamiento, código QR, ¿entiendes? O sea, al final, la producción del propio fichero antes de ser encadenado, todos esos son elementos que, si están hechos conjuntamente y cumpliendo todos los requisitos que hemos mencionado, es perfecta una única certificación. Si por el contrario hay una parte de esos mecanismos, vamos a llamarles, que se hacen por parte de otro sistema, pues ese otro sistema tiene que decir, oye, que esto también cumple con la normativa por esto y por esto. Y ya está. Muy bien. Bueno, pues hemos visto, como decías, hemos pasado un poco por todo lo que es el ciclo.
y me vais a permitir, ya sé que queréis ir a las preguntas, pero me vais a permitir que en 9 minutos explique pues, cómo podemos completar la normativa sin cambiar de software. Es decir, ¿cómo podemos ayudaros? Pues nosotros comercializamos una API, casi todos ya lo sabéis, pero bueno, una API que se ocupa precisamente de ese ciclo del que hemos hablado, integrando la API en vuestro software cuando emite una factura hace una llamada y nosotros nos encargamos de la generación del registro, de la firma del envío y os devolvemos vuestro QR y os conservamos los registros en tiempo y forma con todas las garantías de seguridad. Entonces, lo dicho, no me quiero extender. La ventaja que tiene esta API es que con una única integración cumples con todas las diferentes normativas de fiscalización de punto de venta vigentes en España, tanto Ticketbuy como Verifactu como Navarra, cuando entre en vigor. Y pues con la integración de nuestra API, pues evitamos multas, estamos actualizados siempre, porque muchos clientes nos dicen que el problema ya no es desarrollar una solución, es mantenerse al tanto de todos los boletines para posibles actualizaciones. Eso está garantizado con nosotros, tienes informes en tiempo real, la integración es muy sencilla, tienes un departamento de soporte y bueno, todo el ahorro en recursos y en tiempo que supone, pues no tendría ni que empezar a explicarlos. ¿Y por qué nosotros? Pues porque somos una de las compañías más serias y más profesionales que hay en Europa dedicadas a este campo. Somos líderes de fiscalización de punto de venta en Europa. Tenemos 200.000 negocios que a día de hoy cumplen con sus agencias tributarias respectivas gracias a nosotros. 650.000 puntos de venta que se dice propio. Y voy así de rápido, precisamente, pues porque sé que queréis llegar a la parte de las preguntas, pero os agradecería ya puesto a abusar si pudierais dedicarle 30 segundos, no ni 30, 20, a responder estas preguntas que os están apareciendo ahora en la parte derecha de vuestras pantallas. Para nosotros es una información valiosísima saber, oye, pues qué tenéis pensado cara a estas novedades, cómo penséis afrontarlo y os digo, 20 segundos máximo y para nosotros vale oro. Y os invito también, los que queréis profundizar sobre lo que es una integración de ShinyS, muy pronto organizaremos un tercer webinario que esta vez van a celebrar mi compañero Eduardo y Raúl Ferreira sobre digamos, entrando ya más técnicamente en una integración y lo que es el uso y la interacción con nuestra API ShinyS. Siento haber ido así de rápido, pero bueno, lo siento, no. Entiendo que me daréis las gracias porque queréis llegar todos a este momento. Las preguntas no habéis parado, o sea, el chat ha sido un hervidero, no lo he podido seguir. Menos mal que tengo gente por detrás que me está ayudando a filtrar un poquito y tenemos una primera pregunta que nos hace José María. ¿Es cierto que aquellas empresas que aún facturen en papel sin ningún elemento informático pueden seguir trabajando de la misma manera? Os dejo que coja la pregunta quien considere oportuno. Si me permitís, efectivamente, o sea, la lectura es correcta. El Reglamento de Sistemas Informáticos de Facturación no obliga a comprar un sistema informático de facturación. Lo que obliga es a disponer, en caso de que tengas sistemas de facturación, de uno que esté adaptado. Si tú decides hacerlo a mano, no utilizar ningún sistema informático de facturación, nadie te va a obligar. Ahora bien, si en el siglo XXI, casi ya en el primer cuarto, seguimos con sistemas manuales, a menos que se trate de un contribuyente pequeñísimo que emite 4 o 5 facturas al año, pues lo veo difícil. Es que como cuando alguien me pregunta, ¿pero se puede hacer fuego frotando 2 palos? Pues claro, por supuesto que se puede. Bueno, pero Javier, a ver, te digo, tenemos cientos de preguntas. Perdón. La respuesta es sí, tienes razón, aunque parece un poco antediluviano lo del papel. Tenemos otra pregunta que nos hacen José y Juan Carlos. Como fabricante de software, ¿debemos implementar el sistema Verifactu y no Verifactu? ¿O podemos decidir usar solo el sistema Verifactu? Es decir, ¿están obligados a tener ambas opciones o pueden limitarse a la Verifactu? Muy rápidamente. Es una opción comercial, pero está permitido comercializar programas que sean solo Verifactu. Está permitido. No está permitido comercializar productos que sean solo no Verifactu, por la razón que explicamos antes. Todos tienen que tener la capacidad de envío. Por lo tanto, puede ser un sistema dual, pero nunca podría ser un sistema que solo reserve los datos en la sede local. Esa es un poco la idea. Formidable. Tenemos pregunta de Tomás. Buenas tardes. Muy educado. Buenas tardes, Tomás. Si un cliente compró un programa de facturación hace X años
y en la actualidad no tiene mantenimiento ni soporte alguno por nuestra parte, aunque siga utilizándolo, nosotros como empresa desarrolladora de dicho software, ¿tenemos alguna responsabilidad de cara dice a Verifactu, de cara pues a... Sí, esta pregunta es importante. Sale muchas veces, pero yo creo que se responde muy fácil, ¿no? Cada usuario es responsable de tener adaptada a la norma su sistema. Si un usuario por casualidad no quisiera tenerla adaptada, por supuesto que el fabricante que fabricó el antiguo programa no tiene responsabilidad alguna en ello, ¿de acuerdo? O sea, eso se responde así de fácil. No hay ninguna responsabilidad si el cliente no ha querido adaptarlo o no nos ha llamado o tal, pues no tenemos nada que temer porque eso se hizo antes de la entrada en vigor de la norma. Javier, una pregunta, porque esto es una situación que ocurre bastante. ¿El fabricante tiene que tener algún tipo de comunicación, si es que la puede tener, con ese cliente que implantó su sistema hace X años? ¿Tiene que notificarle de alguna manera? A ver, yo entiendo que sería una práctica comercial adecuada avisarle, decirle, oiga, que esto ha cambiado. Es lo que recomendamos. Pero recomendable, simplemente. Pero en principio no tendría una obligación jurídica, no tiene, vale, porque la norma es aplicable para todos los usuarios. Todos los empresarios tienen que saber que a determinada fecha, en concreto, ya hemos dicho, 1 de enero de 2026, tendrán que tener los sistemas adaptados. Entonces, ellos tienen que llamar a su proveedor, decir, necesito un programa adaptado, vamos a ver cómo lo hacemos, cómo nos adaptamos. Eso sería lo natural. Pero vamos, si le podéis avisar los fabricantes, pues claro, tantísimo mejor, ¿no? Porque les resultará más fácil la adaptación. Muy bien. Antonio nos traslada una pregunta para Javier Hurtado. Más allá de las obligaciones sobre facturación que hemos visto en el webinar, ¿la ley antifraude prevé multas como las que hemos visto por otros incumplimientos? Poder borrar albaranes que generan facturas, borrar pagos de asientos, etcétera, no hacer copias de seguridad de forma correcta, siempre hablando de sistemas Verifactu, claro. Bien, la pregunta es muy buena y muy interesante, porque la ley efectivamente habla genéricamente de que no se pueden disponer de programas que no respeten los 5 principios de los que hemos estado hablando, de inalterabilidad, trazabilidad, legibilidad, etcétera, en cualquier ámbito de la gestión de la empresa, no solo en la facturación, en la contabilidad, en los almacenes, en cualquier ámbito. Deben cumplirse esas reglas. Lo que pasa es que la norma no dice cómo deben cumplirse, de forma que cada uno es libre de utilizar los procedimientos que quiera para asegurar que se cumplen esas reglas, que son reglas que yo llamo genéricas, ¿vale? Ahora bien, cuando hablamos de facturación, existen normas específicas y entonces esas sanciones son como mucho más ajustadas, más fáciles de contrastar con la realidad, porque la norma es muy clara, es muy explícita. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta a su pregunta es que efectivamente se puede sancionar también en el caso de que alguien dispusiera, por ejemplo, de un programa que hace 2 contabilidades simplemente dando una APF a la vez. 2 contabilidades y una de las 2 permanece oculta. ¿De acuerdo? Eso es teóricamente posible, pero es mucho más complejo hacer eso porque no hay un desarrollo de los programas de facturación hoy por hoy, que hacerlo con un sistema de facturación donde la normativa es muy específica, muy explícita en cuanto a qué reglas deben cumplir. O sea que esa es un poco la respuesta. La sanción no está puesta solo para sistemas de facturación, sino que está puesto también para otros sistemas de gestión empresarial. Esa es la teoría y así es. Pues mira, tenemos una pregunta de Alejandro que se nos repite, es una pregunta muy frecuente, que pregunta, para empresas que estén en el suministro inmediato de información y, por tanto, las empresas que desarrollen software para esas empresas que están en el SI, ¿la ley antifraude tiene algún efecto? Es decir, la emisión de QR, generación de traza, limitación, laminación y modificación de facturas, ¿todo esto afecta de alguna forma a fabricantes de software que se limiten a generar software para el SI? A ver, lo contesto un poco enlazando con la anterior respuesta. Evidentemente, toda la normativa específica de Verifactu no se aplica a las empresas del SI ni, por supuesto, a los fabricantes de programas que fabriquen programas para esas empresas. Esa normativa específica no se aplica, pero las normas genéricas sí se aplican. En la hipótesis de que hubiera un sistema que trabaje para el SI, pero que suprima la mitad de las facturas, pues ese sistema habría pasado a estar prohibido desde que se aprobó la ley hace ya 2 años y medio largos. O sea, eso no es una cosa de ahora. Ahora bien...
Perdón. No, digo que como no dice específicamente cómo tienen que actuar, basta con que esas reglas se respeten genéricamente. O sea, no tienen que cumplir la normativa específica del Verifactu. Sí. Pero pregunta de sí o no. ¿Tienen que emitir QR estos software? No solo no tienen que emitir QR, sino que es indeseable que emitan QR. Y explico por qué. El QR tiene una virtualidad que es servir para contraste de factura. No se puede contrastar la factura de una empresa en el SI hoy por hoy. No está previsto, nuestros sistemas no van a estar preparados para ello y además, en principio, no se van a aceptar envíos de Verifactu realizados por empresas que estén obligadas al SI. De momento existe una línea que separa los que están en el SI de los que están en Verifactu. En el futuro, pues quizás repensemos esta contestación que acabo de dar, pero hoy por hoy la norma está así, es decir, no queremos que se mezclen las obligaciones de unos con las de otros, por lo tanto, la respuesta es que no deben emitir código QR y no deben remitir información de registros de facturación las empresas que estén en el SI. Vale, María y José Ignacio han escuchado o han leído que los autónomos que estén a módulos no estarán obligados a implementar Verifactu o adaptarse a Verifactu y preguntan si eso es cierto. En parte es cierto, porque los módulos normalmente están relacionados con el régimen simplificado del IVA. Entonces, el régimen simplificado del IVA más módulo hace que esas personas no estén obligadas a facturar. Al no estar obligadas a facturar, están ajenas, o sea, están extramuros de la obligación del reglamento de sistemas de facturación, como es evidente. Atención, no obstante, las empresas que están en módulos no están obligadas a facturar, salvo que el cliente se lo solicite. Si el cliente solicita una factura a un empresario que está en módulos, esa factura deberá cumplir los requisitos del reglamento de sistemas de facturación, siempre y cuando se emplee un sistema informático para su realización. O sea que eso debe ser analizado despacio, bastante despacio, porque no se puede afirmar tajantemente que todos los que están en módulos no estén obligados a Verifactu. En principio, no están obligados con generalidad, pero hay numerosas excepciones en las que sí estarían obligados. Muy bien. Tenemos, David, una pregunta que también una confusión que es bastante frecuente. Dice, se obliga a enviar la factura en el momento de su emisión. Sin embargo, en la normativa se obliga a esperar un mínimo de 60 segundos antes de enviar la siguiente factura, o sea, una vez enviada la anterior. O sea, el lío con lo de los 60 segundos. ¿Debe esperar el sistema informático de facturación 60 segundos antes de poder imprimir facturas posteriores? A ver, yo no soy un experto informático y este lapso de 60 segundos no sé exactamente cómo está implementado, pero desde mi punto de vista se permite la dilación de 60 segundos para la remesa de información, pero no se obliga. Es decir, no es obligatorio. Imaginemos una empresa que emite una factura ahora, no tiene que esperar 60 segundos para enviarla, podría enviarla inmediatamente. Sí que es cierto que nuestros sistemas admiten ese decalaje de 60 segundos para acumular las facturas que se produzcan en ese momento, en ese lapso, especialmente si son simplificadas. Muy bien. Y Carlos nos pregunta, bonito nombre, Carlos, si una empresa cambia de programa a mitad de año, ¿cómo puede seguir con el encadenamiento anterior el nuevo programa? Bueno, vamos a ver. En el caso de que hubiera un cambio de un fabricante a otro fabricante, es perfectamente posible reiniciar el encadenado. O sea, reiniciar de cero el encadenado, ¿de acuerdo? Sí que es cierto una cosa, y es que se deben conservar todos los certificados del anterior programa para que puedan ser ulteriormente contrastados. Y naturalmente todos los ficheros encadenados también deberán conservarse, aunque si se han mandado en Verifactu ya los estará conservando la agencia tributaria. Este sería, digamos, un caso vamos a decir así, normal para cambiar el encadenado. O sea, no creo que tenga que estar vinculado uno a otro. Vale. Otro Carlos, de nuevo, nos dice, si opto por Verifactu, ¿debo conservar los registros? Ya los tiene la agencia tributaria. Correcto, no está obligado a conservarlos. De hecho, nosotros nunca le pediremos ya los registros. Si los registros están enviados, ya nunca se volverán a pedir a ese obligado tributario. No obstante, lo normal es que un programa informático los conserve, pero no por nada, sino porque no los va a tirar. O sea, lógicamente los conservará también. Pero es verdad, no estaría obligado y desde luego no tendría que ponerlos a disposición de la agencia tributaria esos registros si ya los ha enviado.
Muy bien. José María nos dice, existen dos tipos de registros, alta y anulación. No consigo entender aún cuándo hace falta o cuándo es factible la anulación. Vale, la anulación se ha previsto para un supuesto en el que una factura se ha emitido por error. O sea, directamente se ha emitido, pues, por ejemplo, a un cliente que no era nuestro cliente, por cualquier motivo se ha deslizado un NIF equivocado y tal. Y en ese caso lo que procede es la anulación entera. No procedería tanto rectificar la factura en uno de sus elementos, sino simplemente, digamos, anularla, que deje de existir en el mundo de las facturas. Para lo cual hay que hacer lo que sería una contrafactura, una factura que anule la anterior. No debe confundirse esto con la rectificación de facturas, que se produce cuando hay diferencias en cantidad, en calidad, en precio, etcétera. Esos son otros supuestos. O las facturas recapitulativas, que también sustituyen un número de facturas anteriores, ¿sabes? Pero sí, el registro de anulación es, entiendo, para los errores en la facturación, pero errores radicales en la facturación. Ok. José Vicente nos pregunta, cuando dicen firmar los registros, ¿se refieren a la huella o hash? Porque firmar, que yo sepa, se firma un fichero, no una parte de un fichero y desde luego imposible una base de datos. No, la firma sería del registro de alta de facturación. Entiendo que es el registro entero lo que se ha de firmar y es con una firma del productor de ese registro, o sea, del que lo ha producido, porque es lo que se pretende es evitar el repudio, con lo cual tiene que ser el empresario que ha producido ese registro de facturación el que firme el registro de facturación. No sé, ya digo, no soy un experto, soy licenciado en Derecho, no soy ingeniero de... También nos han hecho muchísimas preguntas sobre Fiscally, pero he querido aprovechar que tenemos he abusado directamente de Javier, que ya que lo tenemos aquí, digo, vamos a aprovechar. También, bueno, los que tengáis dudas sobre Fiscally y sobre la integración, os invito a apuntaros, creo que tenéis ahora mismo en la pantalla la posibilidad de hacerlo, al próximo webinar donde se aborda la integración. Pero bueno, Eduardo, esta pregunta entiendo que es para ti. Bueno, podría ser para mí, pero te la paso a ti. Sobre Fiscally. Los 5 principios los va a cumplir Fiscally, que a medida que les enviemos la factura, será quien genere el XML para subir a la agencia tributaria y guardará las facturas en un histórico de cada CIF. Necesitamos entonces 2 declaraciones visibles en nuestra app, una de Fiscally por la parte de Verifactu y otra de nuestro software, como que el resto de la ley antifraude se cumple. ¿Es correcto? Sí, se necesitan 2 declaraciones y diría que el principio de integridad, es decir, de que no se editen facturas ya generadas, recae sobre el POS, el RP, el software de facturación. Vale, y tenemos muy poquito tiempo, a ver si nos da tiempo a que Javier nos ayude con esta. Nos pregunta Carlos, este nombre está de moda. Para hacer autofacturas de compra, también se sincronizarán con la agencia tributaria, pero cuando se lo hacemos a un particular puede ocurrir que el particular sí consienta que se haga la factura por él, pero que no se sincronice su venta con la agencia tributaria. ¿Qué se puede hacer aquí? ¿Es obligatorio hacer autofacturas a un particular si, por ejemplo, le compramos 3 kilos de chatarra? ¿O se puede hacer otro tipo de documento por el que no tengamos que hacer esta sincronización a tiempo real? Aquí, sincronización, envío, creo que hay... Sí, la palabra sincronización me deja un poco despistado, pero en creo principio... que es el envío. La autofactura es algo voluntario, o sea, nadie está obligado a autofacturar nada. Entonces, si alguien quiere autofacturar, eso sí, debe cumplir ciertas reglas, y es que tiene que asumir la posición de la persona para la cual está facturando. Si esa persona está obligada a Verifactu, pues tendrá que remitir los registros de facturación a la agencia tributaria producidos por su propio SIF, o sea, por el SIF del autofacturador. El caso del de chatarreros, que ya nos lo han planteado, pues es un caso muy peculiar porque la naturaleza del negocio de la chatarrería pues es también muy peculiar, pero no, o sea, nosotros en la agencia tributaria no le vemos ninguna particularidad técnica, o sea, simplemente habrá que hacer la factura en nombre de la persona que nos ha aportado la chatarra, pues con todos los requisitos y remitirla, claro, no hay otra, o sea, no hay otra. Bueno, tenemos muchísimas preguntas, muchas más por responder de las que hemos respondido, pero nos hemos quedado sin tiempo. Nos pondremos en contacto. Hay algunas que son específicamente para Javier, se las haremos agradecer a Javier
y seguro que él tendrá la amabilidad de responderos uno a uno. Intentaremos generar también, como hicimos en el último webinar, pues un documento resumen con las preguntas más frecuentes y la respuesta a todas ellas, pero no quiero que se me acabe el tiempo sin agradecerle a Eduardo y a Javier su tiempo y su disposición para estar hoy con nosotros. Javier, gracias de corazón, es muchísimo lo que hemos aprendido hoy y lo que hemos sabido gracias a tu colaboración. Eduardo, lo mismo te digo. Gracias, Insisto. Gracias especialmente a Javier, que la verdad que incluso nosotros que llevamos cierto tiempo leyendo, informándonos, etcétera, su conocimiento es brutal y la verdad que ha sido súper interesante. Y lo más importante, a los asistentes de la sesión, que han sido muchísimos, súper participativos. Nos gustaría llegar a todo, la verdad, pero haremos lo que ha dicho Carlos. Haremos un resumen de las preguntas que han sido más habituales y os las enviaremos de vuelta. ¿Vale? Y bueno, yo, insisto, si me permitís, sí, además del agradecimiento, quería decir, nada, 2 palabras. Es que las he leído en el chat y quiero contestar 2 preguntas muy rápidas porque son muy frecuentes y muy sencillas. Una es, ¿qué pasa con las facturas recibidas? Bueno, las facturas recibidas no tienen absolutamente nada que ver con Verifactu, ¿de acuerdo? No hay que ocuparse de ellas en absoluto porque no son asunto de Verifactu. Otra cosa es que te las puedas luego descargar y demás, pero no tienes ninguna obligación de las facturas recibidas, a diferencia de lo que sucede en el SII, ¿vale? Y otra pregunta que me hacen es, si yo no estoy en el SII, pero quiero voluntariamente meterme, ¿puedo hacerlo? La respuesta es que sí. Uno puede voluntariamente adscribirse al SII y eso le excluye de las obligaciones de Verifactu, ¿de acuerdo? No sé, es que las he leído y digo, bueno, como son muy frecuentes y muy normales. Sí, pero y si nos quedan otras tantas miles, tan interesantes como esas, es imposible. Es que han sido, lo decía Eduardo, han sido súper participativos, preguntas súper inteligentes e interesantes. Pero tenemos que cortar porque se termina el tiempo. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. De verdad, ha sido realmente emocionante esta capacidad de convocatoria. Saludos a todos. Un abrazo. Mil gracias a todos. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Bueno.